en el costo de recolección, el costo logístico y eso. Ahora, el desafío es empezar a evolucionar hacia pensar en términos de biomasa. Y acá digo, es el tema. Incluso yo creo que quizás deberíamos empezar a dejar atrás el agronegocio. Esto no es agro, esto es industrializar la biomasa. El proceso es el aprovechamiento industrial en toda su dimensión de la fotosíntesis en tiempo real. Y lo que eso significa para un país que tiene probadas capacidades para gestionar la base del modelo. Ya sabemos que la base del modelo, que es producir biomasa, la hacemos inmejorablemente. El tema es cómo nos proyectamos hacia arriba. Y yo creo que eso requiere pensar biomasa, no pensar soja, no pensar maíz, no pensar esto. Y si queremos llevarlo a alguna discusión que se planteó por aquí, que tiene revietes éticos, ni siquiera dejarnos engrampar en la discusión alimentos-energía. No es esa la discusión. La discusión es mucho más agregada y tiene que ver con ese ciclo global. Y es factible discutirlo a ese nivel. Creo que en esto tenemos que ser muy conscientes que tenemos que cuidar las bases. Y el tema de la biotecnología es tremendamente importante porque nos ha permitido llegar hasta donde estamos. No sería imposible el etanol de maíz, el etanol de maíz sin la biotecnología en maíz que nos permite los niveles de eficiencia que tenemos en la producción de maíz. Y aún ahí la biotecnología tiene un papel tremendamente importante porque puede todavía hacer más eficiente el propio maíz como biomasa antes de que entre en la producción de etanol a través de las alfamilasas y de todos los otros procesos. O sea que no debemos... Y además debemos ampliar la base. Hoy solamente tenemos soja, maíz, algodón. Pero tenemos una gran variedad de otros cultivos en donde la biotecnología puede jugar un papel esencial si los miramos como biomasa y no los miramos, si los miramos como biomasa, no digamos como no debemos mirarlo. Por ejemplo, caña tolerante a sequía para expandirla hacia el noreste. Y con eso no solamente ampliar el valor agregado territorial, sino generar un espacio productivo prácticamente de 4 o 5 millones de hectáreas que hoy están siendo subaprovechadas. No digo desaprovechadas, pero sí subaprovechadas. Siguiendo con esto, creo que son las cosas tradicionales, pensar biomasa, biotecnología, etcétera, lo que mencioné recién. También hay algunas cosas que comienzan, son nuevas y hay que empezar a rascarlas. El ciclo de carbono en la agricultura. Cultivos y sistemas mejor adaptados a las restricciones bióticas, todos los que conocemos, la ampliación de la frontera, uso de agua, fertilizantes. Y acá creo que honestamente me quedé corto. Acá hablamos de aprovechar mejor el ciclo, quiere decir hacer la agricultura más ambientalmente atractiva desde el punto de vista de su impacto sobre el medio ambiente. Buenas prácticas, siembra directa, obviamente, buenas prácticas, ciclo de carbono, todos los bonos de carbono que se mencionaban hoy. Son todas áreas de innovación que son muy locales, tienen que ser analizadas a nivel local. Algunas requieren fuertes innovaciones institucionales, pero en el sentido de que no basta hacerlas a nivel de la actividad productiva. Hay que crear el ambiente institucional para que ese valor ambiental pueda ser capturado. De lo contrario, no se puede. Los mercados ambientales son mercados institucionales, son mercados que todavía no reflejan precios porque no existen las instituciones que generen esos precios. Un poco como lo que se hablaba de las bolsas, ¿no? En alguna medida. Hay toda un área que acá no se ha mencionado que tiene que ver con los nutracéuticos y medicinales, de los componentes bioactivos, biofortificación, calidad nutricional, altas proteínas, alto omega, todo lo que tiene que ver con los ácidos, con los distintos tipos de aceites, etcétera.
producción de insulina, sustitutos de la sangre. Cuando uno mira, y de nuevo no se están hablando de escalas de producción fuera del alcance o muy distintas de muchos de los proyectos que se han mencionado. Por supuesto, hay áreas que tenemos que empezar a discutir, que es el aumento de los bioproductos en cadenas industriales establecidas, plásticos, autopartes, mueblería, textiles, etcétera. Hoy se mencionaba acá cómo se ampliaba el ciclo a través de las buenas prácticas en la reutilización de los envases para la producción de autopartes y otras cosas. Bueno, aparte de ese ciclo de reutilización, tanto lo que es el biodiesel como lo que es el etanol, tanto de caña como de... O sea, tiene bioplásticos, bioproductos también dentro de la diversidad que incluye la cadena y que deberían ser explorados y pueden ser explotados y están siendo explotados en otros. El desarrollo de sistemas de pequeña escala, y yo creo que es un elemento central, por dos motivos. El primer motivo, porque una de las grandes diferencias que tiene esto con la base petróleo, la biomasa entre las biorefinerías de biomasa, las biorefinerías en realidad, y las refinerías de petróleo, es la escala. Inevitablemente, por un tema técnico, las refinerías de petróleo son grandes, son de gran escala. Los requerimientos de escala en las biorefinerías son totalmente distintos. Y si bien todavía hay poco en el país en eso, lo cierto es que en otras partes del mundo, y esta mañana se hablaba de Alemania, esas 7.000 plantas de Alemania hay desde una escala prácticamente doméstica hasta escalas industriales de gran importancia. Y eso tiene importancia para un país como la Argentina, por lo que se hablaba esta mañana también con respecto a que la falta de energía adecuada y confiable es una de las limitantes para el desarrollo industrial diversificado en el territorio. Históricamente la energía fue uno de los factores del desarrollo rural. El nuevo salto de desarrollo rural, que es agregación de valor sobre el territorio a través del aprovechamiento integral de la biomasa, requiere energía y no tenemos las bases de energía como para poder, la confiabilidad energética como para poder, en nuestra red, como para poder sustentar esos nuevos proyectos. La logística. La biomasa es diversificada en el territorio por definición. Hay que recolectarla, hay que alcanzar la escala, distintas escalas para la eficiencia. Y aquí hay oportunidades de innovación tanto en la generación de nuevos negocios, en la logística de la biomasa, como en la generación de sistemas logísticos basados en energía de biomasa y por lo tanto poder certificarlos como ambientalmente mejores que los convencionales. Y entonces uno podría pensar en todo un ciclo de soja o maíz o lo que sea en el mercado de commodities certificado ambientalmente a partir de la siembra directa, del uso de agroquímicos ambientalmente más benignos, transporte con menor emisión, etcétera, etcétera. Pero nuevamente para eso hay que generar los sistemas institucionales que sean capaces de generar y capturar el valor que eso va a tener inevitablemente en el mundo, porque el tema de las restricciones ambientales es un tema que llegó para quedarse, independientemente de lo que uno pueda discutir en determinados momentos. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con... hay toda una gran oportunidad para repensar el desarrollo territorial a partir de esto. Porque una vez que tenemos energía disponible y segura, todo el ciclo de actividad económica sobre un territorio se puede pensar. En el mundo han comenzado a aparecer las bioregiones, que están pensadas a partir de los recursos biológicos y que construyen su inserción en el sistema económico, su andamiaje institucional, sus estrategias de crecimiento, de inversión y crecimiento, de educación,
etcétera, a partir de la naturaleza de sus recursos biológicos y cómo eso le permite insertarse en el mundo. Si uno lo piensa fríamente, no es muy distinto de lo que siempre ha ocurrido. Lo que tiene ahora es que la escala es distinta y el ciclo local, a través de la generación de fuentes de energía local, es distinto. Y entonces las oportunidades que aparecen son mucho mayores. Como dije, ya hay varios países, incluso en América Latina, que ya tienen incorporado el concepto de bioregiones y que comienzan a hacer su planeamiento estratégico a partir de eso. Y esto no viene necesariamente desde una política nacional, sino que son iniciativas que tienen lógica y validez a nivel local y que pueden desarrollarse simplemente a partir de redes locales. 5 minutos. Bueno, estamos bien con el tiempo porque justo terminé. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes como visión estratégica. Quería simplemente hacer, para cerrar, un punto final, que quizás tiene un sentido un poquito más político. Y es, en América Latina, de alguna manera, siempre se pensó la agricultura, por lo menos desde mediados del siglo pasado en adelante, se pensó la agricultura como el sector tradicional el cual había que ir abandonando para entrar en la economía o en el desarrollo industrial que se asimilaba con la imagen y la idea del progreso. Las ideas de la CEPAL fueron tremendamente importantes, de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, fueron tremendamente importantes en estructurar esta idea, a partir probablemente del hecho cierto que el ciclo de desarrollo de países como Estados Unidos y Canadá fue un poco como la agricultura fue impulsando el desarrollo industrial a través de capital, a través de mano de obra y de otros sectores. Pero en América Latina tomó esta idea de agricultura igual a tradición, a atraso, industria igual a progreso, y la necesidad de abandonar un sector para entrar en el otro. Yo creo que la bioeconomía y el dejar de pensar en la agricultura y pensar en la industria de la biomasa, en los términos y proyecciones que hemos estado viendo, puede ser un primer paso en comenzar a abandonar algo que a mi juicio es totalmente erróneo, porque los países que se industrializaron nunca abandonaron la agricultura, en realidad la potenciaron y la siguen utilizando aún hoy como uno de sus ejes centrales de inserción en el mundo y en la economía. O sea que ese es un primer tema que creo que es necesario explotarlo más políticamente porque es importante, sobre todo para pensar el país desde lo territorial. Y obviamente, si uno lo piensa en estos términos, y en términos del debate político actual en la Argentina, esto puede tener una dimensión muy grande en términos de ir logrando consensos que no cabe duda que hoy nos es difícil encontrar. Así que con eso termino. Muchas gracias y estoy a disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso. Y por supuesto, tal cual lo decía, si alguien quiere hacerle alguna consulta, algo que haya quedado en la charla para poder ampliar, si no, le vamos a agradecer y ya lo vamos a dejar libre para poder seguir entonces con la próxima disertación. Muchísimas gracias entonces por su participación, muchas gracias. Siguiendo entonces con el itinerario del día de hoy, vamos a hablar sobre cadena de valor en emprendimientos asociativos. Va a estar a cargo de esta charla el licenciado Carlos Segiaro, licenciado en Economía, docente de Economía y Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Villa María, miembro del equipo técnico de la Fundación Fortalecer, que brinda servicios de consultoría en términos de gestión empresarial al sector agropecuario en todo el país.
consultor privado en temas de reingeniería empresaria y proyectos de inversión y asesor económico de Federación Agraria Argentina. Hecha la presentación, ¿querés uno de mano? Va a estar más fácil así. Bien. Gracias. Cuando quieras. Comienza. Dale, gracias. Buenas tardes. Bueno, el título del evento está vinculado a los agronegocios y nosotros vamos a hablar básicamente de cadenas de valor en agroalimentos, que es la tarea en la que estamos profesionalmente y en la cual acompañamos habitualmente a grupos de productores, a cooperativas, a acopiadores, a diversos actores dentro de básicamente la región pampeana que están interesados en los procesos de industrialización de las materias primas. Y en relación a ese tema, siempre cuando nos reunimos con grupos de productores o con las cooperativas o los acopiadores para discutir estos temas, lo que expresa el esfuerzo en términos de inversión, siempre por supuesto hablamos de amenazas y oportunidades. Y en realidad muchas veces se visualiza el tema de las oportunidades, pero nuestra experiencia nos dice que a veces la motivación viene por el lado de las amenazas, en términos de lo que significa el proceso que está viviendo la región pampeana y donde las amenazas son importantes a veces para motorizar el incentivo de ir por la cadena de valor. Así que vamos a empezar mostrando cuál es nuestra visión de las amenazas sobre los productores agropecuarios, sobre las cooperativas, sobre los acopiadores, sobre los actores tradicionales del sector y por qué nos parece que tiene sentido que tanto los productores como las cooperativas como los acopiadores piensen en cadena de valor, piensen en la integración vertical, en la industrialización de la producción primaria. Y un gráfico que mostramos siempre para plantear las amenazas es este cuadro que está acá. Este es un gráfico hecho por el INTA, Marco Juárez en realidad, donde se muestra el margen bruto de la soja de primera durante toda esta década, a valores constantes. Y en realidad dentro de los gráficos que uno muestra aquí, lo que estamos básicamente mostrando en esta línea que ustedes ven acá, es lo que pasó con los alquileres de los campos en el departamento Marco Juárez durante toda la última década. Y la línea que está abajo muestra los márgenes brutos de los productores que trabajaban sobre campos alquilados. Y es relevante hablar de productores que trabajan sobre campos alquilados porque al menos en el departamento Marco Juárez el 70% de los campos se trabajan sobre campos alquilados. Este gráfico en realidad está mostrando una película que yo supongo todos los que están en esta reunión conocen. Que si no estamos hablando de algo novedoso. Lo que pasa es que este gráfico está mostrando una señal en el tiempo que expresa no solo una foto, sino una película, es decir, una tendencia de hacia dónde van los mercados y lo que está ocurriendo. Para decirlo irónicamente, por supuesto, el aumento en realidad de los alquileres de los campos a lo largo de los últimos años es lo que ha hecho que mejore el negocio del bar de la esquina en los pueblos, decimos. Es decir, productores, hasta pequeños por supuesto, que prefieren alquilar sus campos e irse al bar de la esquina a tomar café con la renta que eso genera. Pero los productores que trabajan sobre campos alquilados tienen márgenes brutos decrecientes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si quieren sostener el mismo nivel de ingresos, el mismo nivel de vida, en realidad necesitan trabajar cada vez en escalas mayores de campos. Este proceso es un proceso que se ha vivido, por supuesto, y expresa también la carrera por la escala. La carrera por la escala en la cual hemos visto a toda la región pampeana transitar la última década. El tema, por supuesto, es que esta carrera por la escala es una carrera donde no todos pueden ganar. Es una carrera donde indefectiblemente hay actores que van quedando en el camino. El gráfico, por supuesto, de los que se van al bar de la esquina y los que juegan la carrera de la escala es un proceso de desaparición de pequeños y medianos productores y de desarticulación del entramado económico de muchas y pequeñas y medianas comunidades. Y ya vamos a ver por qué. Siempre mencionamos un ejemplo de hace 2 años cuando empezamos a mostrar estos gráficos.
una cooperativa en Berabeú, en Santa Fe, nos llamaba y nos decía: los productores grandes se van de la cooperativa. Se van de la cooperativa porque entregan directamente a los corredores, entregan directamente a los exportadores, que a veces no les cobran, por supuesto, ni la comisión del corretaje. Y los productores chicos se van al bar de la esquina. ¿Cuál es el futuro de la cooperativa? En un contexto como ese. Ese no es el futuro solo negro de la cooperativa. Es el futuro de un montón de acopiadores en toda la región pampeana, que visualizan el mismo proceso de concentración. Y por supuesto que es el proceso que tiene que ver hasta con los proveedores de insumos. La primera vez que mostramos este gráfico en un congreso fue el anteaño, en un congreso de ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba. Los ingenieros agrónomos apenas se reciben, es muy habitual que agarren una chata y se pongan a vender insumos, y a muchos les va muy bien. Y nosotros les mostrábamos este gráfico y les decíamos a esos ingenieros jóvenes: si vos te sentís tranquilo porque pensás que porque tenés 50 clientes a los que le vendés insumos las cosas están bien, este gráfico te está diciendo que hay una película y que dentro de unos años no vas a tener 50 clientes, vas a tener 30 o 20, pero algunos de esos clientes van a ser tan grandes que ya no te van a comprar a vos. Esto es lo que expresa el proceso de concentración que visualizamos en toda la región pampeana. Si volvemos sobre el ejemplo de la cooperativa de Berabeú, la película es, por supuesto, el final de la cooperativa en algún horizonte, si persiste en la misma estructura comercial. El problema no es solo de la cooperativa, por supuesto. Si miro una comunidad como Berabeú, me encuentro con que la principal fuente de empleo del pueblo es esa cooperativa. De tal manera que si la cooperativa desaparece, habrá que arar el pueblo, para decirlo de alguna manera. Y esto es parte de un proceso que estamos visualizando en todas partes. Y cuando uno dice, bueno, ¿cómo enfrentar este proceso? Si yo no quiero ir por la carrera de la escala, si quiero jugar otro partido que no sea el de la carrera de la escala, ¿cuál es el camino? Y nosotros decimos que el camino de los grupos de productores, y el camino de las cooperativas, y el camino de los acopiadores es la cadena de valor. Es avanzar en la industrialización de la producción primaria. Pero no se trata solo de un proceso el que tenemos acá, que está vinculado, como decíamos, básicamente a tendencias que no son solo argentinas, sino que son globales, sino que además hay que complementar este análisis con otros más. Este gráfico es del PRECOP, que todos supongo que ubican, la estructura del INTA que trabaja en términos de cadena de valor. En realidad está tomado de una universidad de los Estados Unidos. Lo que muestra el gráfico son las tendencias en términos de cómo se distribuye el precio de un producto puesto en góndola entre los productores agropecuarios y el resto de los eslabones, mirado a lo largo de décadas. Y si miramos la década del 30, los productores tenían de los productos puestos en góndola, digamos, casi el 50%. Pero si miramos la situación actual, digamos que los productores tienen en conjunto menos del 5%. Y uno dirá, ¿cuál es la tendencia? Y yo digo, rescato esta tendencia porque en estas últimas semanas, estos últimos 2 meses, vemos sobre todo en el sector lácteo, por ejemplo, a nuestros productores tamberos reclamando un porcentaje mayor del precio en góndola, lo cual tiene que ver, a veces sí es cierto, con las estructuras oligopólicas de algunos segmentos comerciales y la capacidad de manejo y de poder que tienen los grupos supermercadistas. Pero al margen de ese esquema, en realidad estamos hablando de un proceso global, de una tendencia que es global y que tiene que ver básicamente con que los productos se consumen cada vez más procesados. Si yo tomo una caja con productos, digamos, de maíz, azucarados que consumen los chicos, y miro en góndola ese precio y digo, ¿qué porcentaje del precio de ese producto está representado por el maíz que hicieron los productores? ¿El 3%? ¿2%? ¿4%? ¿Y el resto del precio qué es? Es marketing, es packaging, es servicios. En realidad esa tendencia es también irreversible y tiene que ver con los procesos de urbanización, en realidad en los que está toda la sociedad internacional. Y que por lo tanto expresa a veces que, y esto lo decimos con muchos productores, cuando nos ponemos a debatir este proceso y hablamos, por ejemplo, de la presentación de los productos y me encuentro productores que me dicen, bueno, en los supermercados de las ciudades, en realidad la gente compra hasta una bandejita con la ensalada prehecha. Y hay productores que dicen, son unos vagos. No, la gente no es que sea vaga, no tiene tiempo. Este es el proceso del proceso de urbanización, que además está acompañado por procesos tecnológicos.
que tiene que ver con el microondas, que tiene que ver con el freezer y que evidentemente va a conducir ese proceso. Esta es parte de la otra película que tenemos que mirar. Y este es un conjunto de amenazas que expresan en realidad la visión de lo que es la desaparición de pequeños y medianos productores y la película de cuál es el camino. Si pensamos en un producto como el producto del sector lácteo, en realidad recuerdo el año pasado cuando analizamos estos procesos y el INTA organizó en Villa María un congreso con todos los productores tamberos de la zona para discutir si era viable un tambo de menos de 4.000 litros día en la cuenca Villa María. Y cuando uno piensa 20, 30 años atrás, ¿cuántos tambos había en Villa María que tuvieran más de 4.000 litros? Este es un proceso obviamente irreversible y la carrera por la escala también lo es. Si quiero enfrentar ese proceso, nosotros decimos que el camino tiene que ver con la cadena de valor. Ahora, la cuestión es que muchas veces nos encontramos con una gran incertidumbre y la visión a veces muy negativa de segmentos importantes de la sociedad argentina con respecto a lo que expresa el acto de inversión. Y la visión de muchos segmentos de la sociedad argentina que siempre piensan que el país es imprevisible, que uno nunca sabe lo que va a pasar 2 meses después, y que por lo tanto ir por un acto de inversión es casi un suicidio en un país donde cambian permanentemente las reglas de juego. Y yo quisiera plantear entonces aquí cómo miramos el escenario que consideramos hay que cambiar la forma de mirar el funcionamiento de la economía argentina a partir de los hechos que se han producido a nivel mundial en los últimos 15, 20 años. Y nosotros decimos, y vamos a tratar de plantearlo aquí, que hay segmentos importantes de la sociedad argentina que siguen pensando el funcionamiento del país y de la economía con una lógica mental vieja. Lo decimos muy fuerte y lo vamos a tratar de plantear. Vemos a mucha gente que piensa el funcionamiento de la economía argentina con la lógica mental de la década del 90. Y nos parece que es un error. Y es un error que obviamente conduce a veces a la inmovilización, a la no toma de decisiones en términos de inversión y en términos de proyectos. Y para hablar de por qué pensamos que hay que mirar al país de una manera distinta, no porque haya un gobierno distinto, sino porque hay un proceso global distinto que involucra al país, quisiéramos mostrar entonces por qué vemos a la Argentina de otra manera y por qué nos parece que todas estas amenazas tienen que plantearse en términos de oportunidades, pensando en lo que está pasando en el mundo y lo que creemos que va a seguir ocurriendo. Este gráfico que está acá agrupa países, diversos países, según 2 variables. La cuenta corriente, es decir, cómo le va a esos países comercialmente con el resto del mundo, y el resultado fiscal, es decir, cómo están los gobiernos de esos países en términos presupuestarios. Son 2 variables para medir de alguna manera qué está pasando en esos países. Y hemos agrupado esos países en estos cuadrantes. Los países que están en el cuadrante rojo, en realidad están expresando países a los cuales les está yendo mal comercialmente con el resto del mundo y que tienen cuentas fiscales, sus gobiernos desequilibradas. Si ustedes miran los países que están ahí, Italia, por supuesto, España, por supuesto, Portugal y Grecia, pero también está Estados Unidos, también está Inglaterra. En realidad la mayor parte de los países que hemos llamado históricamente del primer mundo están situados en ese cuadrante. Si ustedes pasan al cuadrante en verde, vamos a encontrar a Alemania, a Japón y otros países más, por supuesto, pero en este cuadrante estamos agrupando a países a los cuales les va bien comercialmente con el resto del mundo, pero sus gobiernos tienen resultados fiscales desequilibrados. Y en el cuadrante azul están agrupados países a los cuales les está yendo bien comercialmente con el resto del mundo y sus gobiernos tienen resultados fiscales en torno al equilibrio o con saldos positivos. Y ahí está China, ahí podríamos haber puesto a la India, ahí está Perú, Brasil, Argentina, Chile. Ahí podríamos haber puesto a Colombia, ahí podríamos haber puesto a